Bienvenidos a Earn Academy. Sí, bueno, como siempre, y yo siempre que hago un directo hay problemas de retransmisión. Ya lo sabéis, Para ¿vale? darle un Lo poquito de típico, emoción al tema. claro que si sale bien. Lo dicho, Claro. bienvenidos a Earn Academy. Hace mucho tiempo que no pasaba por aquí y tenía muchas ganas de volver a hacer los Twitch, que yo creo que desde octubre o así que no hacemos ninguno. Y nada, voy a presentar a mi compañero Paul Lozano. Esta vez no viene nadie de ni Scrum Masters ni Agile. He traído conmigo, como si te hubiera traído, qué mal ha quedado esto. Viene conmigo Paul, que es desarrollador frontend, ¿vale? Y es de lo que más odiamos en el mundo, los Agile Coaches, Scrum Masters y demás, porque son los que no hacen lo que queremos cuando queremos, ¿vale? Y hay que convencerlos, los developers en general. Correcto. Paul, tío, ¿qué tal, guapo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues Qué nada, aquí se impostado. engañado por el señor Dime. Javi para echarle un cable y pasar un ratito juntos enseñando Refin Aida. Así que nada, aquí estamos. Digo que impostado queda cuando llevamos 15 minutos antes de la conexión hablando y matando las cosas, pero no pasa nada. Vamos al grano, guapetones, vamos al grano. Vale, hoy venimos a hablar de Refinaida, ¿vale? ¿Qué es esto de Refinaida? ¿De dónde viene? Como veis, es una especie de palabra compleja, ¿vale? Refinaida, ¿vale? Esto viene bueno, pues de aquí en Ernie hacemos diferentes iniciativas de innovación y vamos viendo qué productos o qué podemos desarrollar o cómo sacar provecho de las herramientas sobre las últimas tendencias tecnológicas y al mismo tiempo vamos, pues las últimas tendencias es como digamos como un flujo de entrada y el otro flujo de entrada es pues ver qué necesidades debemos tener nosotros, pueden tener nuestros clientes, ¿vale? Y de ahí viene lo de Refinaida, ¿no? La parte de refinar, sobre todo... ¿No empezáis? Espera, a ver, que creo que alguien no me ve. Pero bueno, vamos siguiendo, ¿no? Y la parte de refinamiento sobre todo es eso, es cómo la pregunta base era cómo podemos ayudar a nuestros equipos de producto a refinar, ¿vale? Requerimientos o ideas que puedan llegarles de una manera más eficiente, ¿vale? Porque todos sabemos que refinar ocupa bastante tiempo y bastante CPU, ¿vale? Hablando de CPU, de lo de aquí, Paul, en pensar, en tener cosas en cuenta y tal. Le dijimos, oye, ¿cómo podemos ayudar a...? Y viene de la parte de AIDA, ¿vale? La parte de AIDA aquí le tenéis que preguntar sobre todo a Enrique Domingo, nuestro compañero Enrique Domingo, pero es, bueno, nuestro asistente de IA que tenemos aquí en Ernie, gracias pues que, bueno, gracias a las herramientas, porque si no recuerdo mal es OpenAI, ¿verdad, Paul? Sí, Es ChatGPT, correcto. pero a través de instancias de Azure, pues como hemos hecho una herramienta de ella que nos ayuda bueno, con la que podemos trabajar, con la que podemos hacer consultas y sobre todo y más importante, ¿verdad? Es que no todo lo que hacemos es privado. Entonces, todo lo que esa herramienta o OpenAI no se queda con los datos que le compartimos, por lo tanto, pues cumplimos con todo el compliance y NDAs de cliente y garantizamos que su información no se pueda usar en ningún otro sitio, solo lo usamos nosotros, ¿vale? Qué intro más larga me ha quedado, ¿vale? Y de ahí nace Refinaida, quiero decir, cómo sacar partido de la IA o de la herramienta que tenemos interna y cómo ayudar a equipos a refinar y a ser ser más eficientes, ¿vale? Y ya está, básicamente es esto. Paul, no sé si quieres añadir algo más o me he dejado algo, o lo he hecho muy rápido. Yo lo único que matiz que daría que está, por mi lado de desarrollador, está guay estas iniciativas porque al final te da una oportunidad de estar al día, ¿sabes? Con nuevas tecnologías, de hacer una POC y meterle mano que a veces con proyectos y eso pues es complicado, ¿no? Tener ese ratito para aprender. Así que está guay. Solo ese Me apunte ahí. gusta, me gusta que saques el concepto, entender expectativas. Estas son pruebas de concepto, es decir, nosotros hacemos pruebas donde la usabilidad o el resultado es lo importante más que sea un producto testeado, que no falle, que vamos, a la leche, ¿vale? Porque lo que queremos es ver si lo que hacemos tiene sentido antes de ponerle mucho esfuerzo, ¿vale? Y es una manera voy a decir, ágil, muy ágil o muy inteligente de hacer para reducir riesgo, reducir coste, etcétera. O sea que suman todos, ¿no? Una parte de negocio al generar POC y la parte que dice Paul, que es súper interesante, es tener la opción de probar tecnología nueva o hacer cosas que no sabemos hacer, que no solemos hacer, ¿no? El día a día. Exactamente. Cool, cool, cool. Pues Paul, mira, si quieres, le damos a la pantalla y vamos enseñando Refinaida y vamos comentándola. ¿Te parece? Vale, si quieres, vamos un momento a decir cómo está montada antes
de tal. Sí, por supuesto, por supuesto. Por Bueno, como ha cierto, dicho perdona, Javi sin... Nada, perdona, nada, Paul, ¿eh? nada. Solo un Como apunte. ha dicho Javi ya está... Preguntas, lanzarlas en el chat, disculpa, Paul, lanzar en el chat preguntas o cualquier consideración y las iremos respondiendo. Y Paul, perdona, me callo, todo tuyo. Nada, bueno, quería remarcar un poquito cómo está montada. Ya has dicho que está conectado con Hernia IDA, con nuestra IA particular y la parte de la UI está hecha con React y TypeScript, ¿vale? Aquí daría un pequeño apunte que no diría que es importante porque tenemos como unos prompts para que la gente que no lo sepa, al final estos prompts son la manera de interactuar nosotros con la IA, ¿vale? Añadiendo información al usuario y al final obteniendo una respuesta que nosotros queramos. Y luego, pues eso, poco más sería lo que está montado, ¿vale? Y luego remarcar, ¿Vale? Javi, si quieres... Pero es interesante porque lo que hemos hecho para la OPO... Sí, sí, solo parece que hay un poco de delay y cuando de esto sí, te puede puse ser. sin querer, Paul, perdona, Sí, ¿eh? sí, dale, dale, Porque dale, dale. parece que pisamos, puede haber un poco... No, no, solo iba a decir que es interesante porque hemos trabajado con prompts precisamente porque es una POC. Entonces el prompting para hacerlo bien requiere tiempo, pero siempre es mucho más fácil que, por ejemplo, crear un agente previo o un agente totalmente dedicado a ello, ¿vale? Que es un punto interesante porque otra opción es evaluar la opción de hacer un agente que directamente pues esté más o menos siempre enterado, siempre entendiendo qué es y qué es lo que hace, ¿vale? Paul, dale, dale. Vale, y ya pasaría al siguiente punto, que sería qué hace Refinalidad. Lo has explicado un poquito antes, que refinar requiere bastante tiempo de darle al coco y lo que nosotros es que queremos ganar tiempo. Así que básicamente nos permite ganar tiempo, nos potencia la forma de escribir historias de usuario y además con algo que está al día, ¿no? Que es conectarnos con la IA para tener más ideas de lo que queremos refinar, que a lo mejor no se nos escapa o que se nos puede quedar corto lo que estamos pensando a la hora de refinar una historia. Ahora veréis exactamente qué es, ¿no, Paul? O sea, a alto Exactamente. nivel es Sí, esto. sí, Alto estoy nivel dando es esto. muy pocas pinceladas de lo que vamos a ver, pero bueno, me parecía interesante como matizarlo. Y ya por último, para acabar la intro, diría que está enfocada para product owners, pero realmente para cualquier perfil que necesita refinar una historia, porque al final, ¿quién no ha refinado una historia? O desarrollador o Scrum Master o da igual, ¿sabes? O sea, Sí, que por eso puedo de ser. hecho yo en la intro hablaba de equipos más que de roles, porque al final refinamos todos, como tú bien dices, Paul, desde el Exactamente. product owner, pero depende de tu configuración, pues va a tener más o menos trabajo o va a hacer eso o no, porque ya sabemos que las definiciones de rol son flexibles, dependiendo de la organización. Pero además, yo creo que es para cualquiera. Equipos, product owners, project managers, requirements engineer, managers, incluso directamente clientes o alguien que tenga una idea y una ideación. Yo quiero una idea, quiero ver cómo la puedo bajar o que tener en cuenta, Refinada te va a ayudar. Hostia, el hype aquí, ¿eh? El hype, aquí arriba, ¿eh? Aquí arriba el hype. Venga, va. Vamos al Venga, lío, dale, caña. voy a compartir, va. Venga, comparto, bueno, compartes tú, yo solo añado a la pantalla, ¿vale? Aquí, venga ahí lo tenemos. Vale, pues yo creo que se está viendo, pues yo lo veo bien, por lo menos en la Se preview ve, aquí. se ve bien. Yo tengo aquí el Twitch, el Perfecto. platito. Pues nada, vamos a darle un poquito de caña a esto. Bueno, como veis, es una pantalla bastante sencillita. Lo único que necesitamos es lo que queremos refinar, básicamente. Una feature para refinar, ¿vale? Hazlo un poquito más grande si puedes, Paul, Sí, para que un control más ahí, maravilloso, por si las pantallas de los otros. Aquí hemos dicho, traemos un ejemplo, Paul trae un ejemplo, pero si tenéis sí, algún ejemplo de algo que queráis refinar, lo podemos hacer online, ahora directo, o sea que, y verlo exactamente. Tira. correcto. Vale, pues nada, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿O qué más opciones tenemos? Tenemos una opción adicional que sería añadir documentos, ¿vale? Está pensado ahora solo la aplicación para que admita PDF, pero bueno, al final es una primera versión. La idea es que vaya creciendo un poquito más. ¿Y por qué queremos añadir un documento? Porque al final, como he dicho antes, vamos a ir creando prompts y al final estos prompts nos van a generar unos contextos, ¿vale? Digo contexto porque
nosotros vamos a ir, a medida que vamos viendo la aplicación ahora, vamos a ir alimentando ese contexto. Entonces, cuanto más info tengamos nosotros para añadir, pues mejor. Si tenemos un PDF, pues lo enchufamos ahí y listo. Y si quieres, ¿qué prefieres? ¿Darle caña directamente al ejemplo o vemos el prompt antes o cómo quieres hacerlo, Javi? Dale el ejemplo. Que Dale vean el ejemplo. el resultado y después hablamos un poquito del prompt al revés. Venga, Y así vamos haciendo un poco back and forth. Creo que es más interesante. venga. Voy a poner un ejemplo bastante sencillito, que es al final autenticación de usuarios. Creo que en muchas de nuestras aplicaciones necesitamos autenticación de usuarios, así que vamos a darle caña con este ejemplo, creo que me parece bastante útil. Y nada, vale. Aquí, como podéis ver, tenemos dos partes. Una parte que sería la interacción con la IA, ¿vale? En la parte de la izquierda. Y luego en la derecha una descripción o contexto, como le estoy llamando yo antes. En la parte del chat siempre nos va a devolver 3 preguntas, ¿vale? Ahora voy a explicaros un poco el prompt, o mejor dicho, voy a explicar el prompt y así ya Mejor eso me lo como yo, no te preocupes. ¿El qué? No te Que el escucho, prompt, se me digo, corta. no te preocupes. Sí, vale. Explico un poquito el prompt. Aquí, en el prompt hemos puesto, bueno, esto lo ha hecho más Javi, que todo hay que reconocerlo. Algo que hago, Paul, para algo que hago, no me lo quites, tío. No, ¿Vale? las Está cosas como feo. son. Está Vale, feo, entonces, está feo. Dime. aquí, yo solo le he dado unos pequeños cambios, pero ya está. Al final es lo que queremos que devuelva. Lo has hecho que Voy a funcione. lo interesante. Aquí en el prompt lo que vamos a remarcar es que, bueno, que somos expertos prompt manager, que tenemos un equipo de software, que necesitamos una funcionalidad, que necesitamos usabilidad, rendimiento, estabilidad, que vamos a usar estas herramientas. Eso sí que, la verdad que, Javi, no tengo ni idea de No te cosas preocupes, cada cosa. lo podemos explicar, Paul, por encima, ¿eh? O sea, Vale. el prompt, al final el prompt es bastante sencillote, ¿vale? Es bastante sencillote. No, me Consta refería a de estas dos. herramientas en concreto, ¿eh? Sí. Vale, Sí, guay. pero en general, para que consta de dos partes, ¿vale? De lo que Sí, estaba sí, ahora sí. introduciendo Paul, es la parte inicial, que es un poco darle al asistente, al LM, un poco de contexto. Es decir, cómo queremos que actúe, qué aspectos de un requerimiento queremos que piense, ¿vale? En general, ¿eh? Pues eso, de la escalabilidad, compliance, ¿vale? Y priorizados un poquito para que no se olvide de preguntar, porque muchas veces lo que nos pasa a todos refinando es que se nos olvida. Nos ponemos ahí, a tope, y después, ¿quién ha preguntado algo de ciber? Hostia, no, ¿quién lo ha pensado? Mierda, nadie, ¿no? Un poquito para que nos ayude a eso, ¿no? Las herramientas es sobre todo porque, bueno, esto que pone tools, ¿vale? Es porque la agilidad hay un montón de tools, Paul, de un montón de cosas que se pueden usar para refinar un poco un requerimiento, ¿vale? Desde el método más fácil, que es el sociocrático, que es el primero, ¿eh? El questions, es decir, el who, el de what, como el periodista, ¿no? El qué, cuándo, por qué, cómo, ¿no? Un poquito preguntarnos. Y al final, aquí lo que hicimos es un pequeño set para intentar homogeneizar la respuesta. Es decir, que la respuesta que nos da el LLM no sea muy diferente de una vez que usamos refinada a la otra, ¿vale? Que sabemos que la variabilidad, Paul, a nivel de usuario es un poco rara, ¿no? Al final, si cada vez te da preguntas distintas o te responde muy distinto, vale, así lo reducimos, ¿vale? Y la segunda parte es cómo queremos la respuesta. Que aquí hay parte de que creo que esto Paul, lo hicimos mucho más entre los dos, ¿no? Cómo queremos estructurar la respuesta. De hecho, la inicial Exactamente. la hizo Didac. La inicial la hizo Didac. O la Didac. No sé si está conectado, pero la inicial de propuesta de respuesta la hizo Didac. Y aquí ya puedes seguir tú, tío. Sí, al final lo hemos ido adaptando a lo que íbamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, termino de explicarlo. Al final, vamos a ir inyectándole todo lo que hemos visto en la primera pantalla, que al final es, perdón, se ha ido a la otra, que es el nombre de la feature y el documento que hemos convertido en un PDF a un string, ¿vale? Entonces, aquí hay que destacar un poco cómo en la parte de la respuesta queremos un título, queremos una descripción y queremos 3 preguntas, ¿vale? Decimos 3 preguntas, pero luego de todo esto, pues molaría que se escalase, pues que se pueda configurar, etc. Entonces, aquí tenemos la interacción con lo que nos va a devolver todo el rato la IA.
Y nada, ya vuelvo directamente a esta pantalla para que tenga un poquito más de sentido, que es lo que hemos hecho en el primer prompt, que ha sido enviarle nuestra feature, nuestro documento, si lo hemos añadido, y nos va a devolver 3 preguntas. No hace falta contestar las preguntas, eso está, aquí me gustaría destacarlo, porque al final las preguntas son para darnos una idea de cosas que se nos escapan o cosas que queremos ir añadiéndole. Y tampoco es necesario contestarle a una pregunta, o sea, a esta pregunta 100% no hace falta. No, O sea, es una guía. Las preguntas para ayudar, exacto. Paul. Además, me parece una pregunta interesante, es ¿por qué 3? Pues porque pusimos 3. Bueno, si quieres te lo digo, porque 3. Dispara, va, dispara. Pusimos 5 al principio, Me acuerdo. pero quedaba muy grande y se quedaba como muy... Decisiones, esto se llama decisiones de diseño. El Correcto. diseño 5 lo aguanta regular. 1 me nos parecía muy pobre y 3 es un número mágico. ¿eh? Es que es verdad que has activado la memoria. Uy, es que se ve un poco mal esto. Y es verdad. Y eso, me gusta el hecho, Paul, que destaques que no hace falta responderlas. O sea, al final, como veis, es un poco ideas. O sea, ha cogido el requerimiento, ha generado sus pajas mentales, sus ideas o como sea, ¿vale? Y te da unas posibles preguntas que tú puedes responder. ¿Que tienes las respuestas? Las pones. ¿Que quieres añadir algo que se te ha olvidado? Lo añades. Que como decía Paul, ¿no? Oye, ¿se me ocurre otra cosa? También lo añades. No hay problema. Y ya no solo que se me ha olvidado, que por ejemplo, tú puedes ver este texto de aquí y dices, pues mira, quiero conectar con sistemas de Google tal, pues es como, no quiero conectar, voy directamente a grano, ¿eh? Conectar con sistemas de terceros como Google. Te lo va a actualizar también, te va a decir, vale, pues esto no te gusta, te lo quito del contexto, ¿vale? Que es lo que me parece guay de esto, que es como no solo añadir, sino quitar, porque esta descripción no me gusta. Así que nada, y ahora lo que tenemos aquí, a medida que vamos interactuando con la IA, vamos viendo que se va actualizando el contexto. Que es lo que queremos realmente, porque al final queremos adaptarlo a nuestra situación concreta, que nosotros, o nuestra necesidad, mejor dicho. Aquí destacaría, no solo porque visualmente queda bien lo que se ha quitado, que te compare el antiguo contexto con el nuevo. No sé si te ha pasado, Javi, que tú cuando vas a buscar cosas en ChatGPT, en cualquier Sí, IA, sí. tú comparas, o sea, tú preguntas algo y te sueltan un chorraco aquí de texto y dices, hostia, me tengo que volver arriba porque le he vuelto a preguntar lo mismo. Es como dices, cámbiame esto y pónmelo distinto. Y dices, pero no sé qué ha cambiado. Y te vuelves a comparar. Sí. O le haces una Entonces, nos pregunta pareció para que interesante O le haces meterlo. una pregunta para ampliar el de este y en lugar de ampliarte te responde aquella pregunta en pequeñito y dices, joder, ahora intégramelo y tampoco sabes cómo te lo ha integrado. Sí, totalmente, Paul, totalmente. Entonces, nos pareció bastante chulo meterlo también, como a primera vista ya lo ves, dices, vale, me han quitado esto, me ha puesto esto, y ya no solo esto, pues de forma de usabilidad creo que queda mucho, mucho mejor. Y Sí, sí. bueno, si queremos copiar el texto sin comparación, pues también tenemos la opción para Genial. fijadas, como digo yo a veces, útiles. No, pero está muy bien, está muy bien. Así se ve el progreso y ves cómo tu requerimiento va cambiando. Además, como veis, una vez tú respondes a algo, él vuelve a generar 3 preguntas, ¿vale? Si no le has respondido alguna de las de arriba, lo más probable es que te las repita, ¿vale? Pero también es probable que te genere 3 más, ¿vale? Porque de momento el modelo no tiene por qué asumir, no me respondes, pues no me respondes, yo vuelvo a intentarlo. Ahora tengo más contexto, ¿no, Paul? Vuelvo a lanzar el mismo prompt con más contexto y puede que mis preguntas cambien, porque puede ser que Exacto. no he respondido directamente o te hayas ido por peteneras y entonces el modelo entiende que te interesa más eso porque al final lo que está intentando es acercarse lo más posible a tu contexto, ¿no? Está muy bien. Nos preguntaban por el chat, Paul, Sí. si se podría usar para, por ejemplo, subir una imagen, ¿no? Y que con la imagen, a partir de la imagen nos escribiera requerimientos. Quiero recordar que ahora lo que sube son PDFs, ¿verdad? Sí.
Vale, podríamos intentarlo con una imagen en PDF, que no lo hemos intentado. Si alguno tiene alguna idea de alguna imagen que quisiera probar, que lo comparta. Nosotros seguimos y al final lo podemos probar, ¿eh? No hay problema. Vale, aprovecho para decirlo. Sigue, Paul, sigue. Vale, nada, aquí remarcar lo que has dicho de las preguntas, que eso, que no, a veces te devuelven las mismas, pero aquí, por ejemplo, estaba fijándome, por eso estaba haciendo scroll, si había cambiado y algunas sí que, estas, por ejemplo, parecía que ha cambiado un poco la sentencia, pero que suele ir variando. ¿Vale? Pues no sé si quieres destacar algo más de aquí. Bueno, si quieres vamos un momento a... O vamos al siguiente prompt o al siguiente pantalla, ¿qué prefieres? Yo siempre seguiría pantalla para que veamos qué hace y después acabamos de ver Vale, el prompt. vale, aquí. A partir de aquí, Vale, exacto, o sea, a partir de aquí, exacto. esto lo podemos hacer infinito, o sea, te va a hacer preguntas infinitas. Eso, tened en cuenta, o sea, no tiene fin. No. Cuanto más le Pues respondas, puedes más estar aquí preguntas toda hará. la tarde, puedes estar aquí hasta las Toda 10 de la tu noche preguntándole cosas. puñetera vida, y el pavo, Correcto. venga, y ahora esto, y ahora esto. Todo depende de lo concreta que quieras la respuesta, ¿vale? Lo bueno es que normalmente sabemos que no tenemos todas las respuestas, entonces no pasa nada, sencillamente llegará un momento que no tendremos las respuestas o las preguntas dejarán de ser relevantes, ¿vale? También hemos querido añadir, y en el prompt está al final, en esa estructura de respuesta, ¿a quién le puedes preguntar? Las organizaciones son muy altas, muy grandes y muy complejas muchas veces, ¿vale? Los multinacionales. Entonces, si te vas a un momento a la pantalla de Refinate, Paul, veréis que la pregunta al final dice, podemos preguntar al equipo de infraestructura, podemos consultar con el equipo de legal. Es decir, da igual el estado que estés o la organización que estés, te da una guía de a quién podemos preguntarle, porque al final refinar es Sí. contener información, ¿vale? Y ya le ha dado la siguiente pantalla, querido Paul. Sí, Venga. le he dado porque suele tardar un poquito y digo, mientras que estamos aquí de chacha, Genial, pues le voy genial. dando Está para... genial. Vale, quería compartir todo con vosotros todos los prompts. Me he saltado este, pero bueno, no tiene mucha importancia tampoco. Cuando vamos haciendo las preguntas, por ejemplo, aquí hemos cambiado el prompt. Si os recordáis, en la primera parte le hemos dicho, pues aquí méteme el nombre de la feature y el documento. En el segundo, al final, hacemos lo mismo, con la misma estructura. Lo único que le vamos a hacer es, con el contexto que ya hemos generado, le enchufo el contexto y vuelvo a lanzarme las otras preguntas, ¿vale? Quería remarcar solo eso. Y vale, pues ya estamos en la última pantalla, que al final, ¿qué es lo que queríamos, ¿no? Obtener las historias de una manera fácil. Vale, pues aquí lo que tenemos es 10 historias de usuario. Vuelvo a decir lo mismo. Pusimos 10 porque nos apetecía poner 10. Básicamente. Bicos 10. 5 nos Claro, parecían pocas, 3 era ridículo, 15 eran correcto. manejables. Bueno, el hecho Exacto. es que se pueden hacer otra vez, infinitas, ¿vale? Sigue, Exacto. sigue. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a tener es pues el nombre de la feature. Si alguno ha trabajado con Jira, pues seguramente sabrá que es así un poco parecido. Era la idea de esto, que fuese rollo parecido. Una release, el número de feature, prioridad y si está asignado, ¿vale? Obviamente estas cosas pues son todo ejemplos y todo mock, pero bueno. Voy a ir al prompt, Javi, para enseñarles cómo hemos vuelto a Sí, por cambiar aquí. supuesto, por supuesto. Aquí le hemos dado otra vueltecilla al prompt, lo que hemos cambiado un poco las herramientas que queremos usar, ¿vale? Le volvemos a enchufar el contexto y aquí lo que cambia es toda la respuesta, porque ya no queremos 3 respuestas, ya queremos que nos dé el contenido real, ¿no? Entonces, le pedimos el código, le pedimos el título de la historia. Ahora vuelvo aquí, voy a terminar con estas partes, pero no me olvido de detalles. El tipo que tiene, la prioridad que tiene. Entonces, aquí todas estas cosas, pues yo decía que son como porque al final se lo he puesto por defecto, básicamente, y no tiene mucho más. Voy a volver a la parte de detalle. La parte de detalle sí es la que donde está más la chicha, que le vuelvo a decir que me dé una descripción, no le vuelvo a decir, le pido una descripción de la feature, le pido aceptar criterial y le pido additional notes, ¿vale? Aquí lo que vamos a generar es el detalle de la historia realmente, ¿vale? Entonces, esto también es
totalmente parte de Javi, de todo lo que había que enchufarla ahí, las ideas, han sido más que de Javi. Ahora vamos a eso. ¿Vale? La parte superior. Vuelve al PROM. Has Vale, explicado muy vale. bien lo de la estructura, porque al final la estructura queríamos que se pareciera lo más posible a un Jira, a un Azure DevOps o cualquier cosa, porque al final muchos de nosotros trabajamos con eso. Entonces es mucho mejor que la estructura se parezca para que sea mucho más fácil la recepción del usuario y ahora llegará el último perk, Paul, que mola un montón. Y la parte de arriba del PROM vuelve a ser lo mismo, es hostia. Usa esta herramienta, usa la otra, ¿no? Por ejemplo, le pedimos que haga una especie de release plan, ¿no? Que lo agrupe en releases, ¿no? Pues le decimos, oye, pues usa el concepto de User Story Mapping, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Y un poquito lo mismo, darle un poquito de algunas herramientas que el LM puede buscar y tiene conocimiento de cuál es la teoría y las aplica. Dentro de lo que puede, porque está muy bien, pero al final un story mapping, que es un ejercicio de equipo, hacerlo él solo no tiene mucho sentido. Un Kano Model, que es un sistema de hacer preguntas, para sí mismo no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno, hace lo que puede, ¿vale? El PROM y el resultado no está mal, la verdad. Aquí volvíamos a, ¿no?, lo que hablábamos, lo que decía Paul, ¿no? Está hecho con PROM, si estuviera hecho con agentes, podríamos tener un agente entrenado como requirement whatever, otro agente que se fuera entrenando como cliente y hacerles interactuar y cosas de estas. Esta POC es una POC, ¿vale? Nos comenta... Sí, iba a eso. estos números podrían ser configurables en futuras iteraciones de Refinite, la verdad. Entiendo que se refiere a que en dar 10 o cualquier cosa. Exacto. Sí. Estaría interesante poder hacerlo. De hecho, es una propuesta que estamos dando con Javi para guay, que se puedan configurar. Al final no tiene que ser 3 preguntas ni 10 historias de usuario, que es como nos gusta a Javi a mí, pero... Paul, no serás Marón, ¿no? Porque justo me lo ha comentado antes. No soy Marón Marón. barra baja Creo que 91, sé digo, quién es. Creo que sé quién es. sospechoso. No, los números están hechos esto. Es una POC, pero podría ser precisamente una parte del configurable. Sí. Sí, Sigue, creo que Paul, estaría sigue. bastante guay. Sí. ¿Vale? Sigue, que con la pantalla es muy interesante porque al final vemos un poquito lo mismo, ¿no? Vemos la estructura, vemos la descripción y Paul añadió con muy buen criterio ese botoncito de Think More, ¿eh? Abajo a la izquierda, ¿eh? Sí. Sí, aquí Era para ir tenemos... atrás. Dime, tú mismo, tira. realmente no había un botón de ahí para atrás aquí. No había. No, porque no me acuerdo quién, creo que era a Didac, no le gustaba el botón de ahí para atrás aquí. Dijo, no. Y Puede ya, ser, ya no me acuerdo, suerte. acuerdo. Sí, bueno, pero bueno, es igual, es una anécdota solo. Discusiones de diseño y arquitectura, está bien, que se vea, Correcto. Pues aquí, como dice Javi, podemos hacer 3 cosas, ¿vale? El ThemeMore, al final, lo que nos va a dar es otras 10 historias de usuario, por si estas no se encajan con lo que queremos, no nos gustan o whatever, ¿vale? Entonces nos dará 10 más, le voy dando para que vaya tirando. El Refine Detail lo que va a hacer es, si yo selecciono una historia, vemos el detalle, igual no nos convence, vamos a poder, yo lo que hago en el PROM es, lo que le enchufo es la descripción que tenemos actual seleccionada, te la envío y le digo, esta de aquí, en base a esta, modifícamela, ¿vale? Modifícamela para que me vuelva a dar otro detalle de esa misma historia, ¿vale? Y al final, al final de todo, lo que vamos a ver es el exportar en CSV. Que eso es Vale, maravilloso. Se puede exportar, exacto. todo es maravilloso, pero se puede exportar para importarlo. Creo que el formato ahora es Jira 100%, ¿vale? Pero para importar en Jira, que sabemos que se puede importar desde CSV, ¿no? Así que la herramienta no tiene un detén y no hay alguien, ¿no? Sería muy guay, Paul, haber hecho una herramienta para ayudar a refinar, pero que al final tuviera que haber alguien haciendo control C, control V como un animal, porque que ya no es eficiente. No. La idea es esa, la idea es que después se puede importar y ya la tienes en tu Jira o en tu backlog o donde tú quieras, ¿verdad, Paul? Exacto. Estaba pensando, pues, no sé cómo se importarán las historias en Azure, por ejemplo, pero ni idea. Yo me he pensado en Jira porque me he dicho, vi que era CSV, pues digo, para adelante.
Al final Sí, además volvemos es a lo la mismo, es herramienta una POC y actualmente. dijimos, venga, lo fácil. Es la herramienta más usada actualmente, o sea que al final lo mismo, ¿eh? Es como hay que Exacto, elegir, pues hay que elegir, exacto. ¿vale? Si quieres vemos un poco el detalle, que al final Ahora. lo que veíamos en el prompt, pues título, descripción, misma sentencia que le marcamos por aquí. Como usuario quiero esta funcionalidad, etc, etc. Pues como usuario quiero registrarme en la plataforma, aceptar criteria, que tenemos aquí las 5 que le hemos pedido, y adicionalnos por si hay alguna cosa que él cree que es necesario remarcar, ¿vale? Entonces, si quieres, vamos a probar esta misma detalle, vamos a volver a refinarlo. Aquí, aquí se ha vuelto de lado perdido, efecto demo total. O A eso, ver, o ha bueno, devuelto una descripción súper larga. sí, se ha vuelto loco, ¿eh? Sí, Bueno, se ha a ver, vuelto deja loco. ser, Puede deja ser pasar. no deja ser una POC. Nos dice David Walker que sí se puede ordenar drag and drop las user stories. No, no, Sí, estaría o guay. sea, no, exacto, no, porque al Estaría guay. final nosotros le pedimos que le dé cierto orden de prioridad, ¿vale? Conforme el criterio que él tenga, pero no Exacto. lo hace, ¿no? Podríamos hacerlo. Ya lo he apuntado en posibles nuevos en este backlog, ¿vale? En este backlog que no tenemos y que crearemos a partir de las ideas que estamos generando entre hoy y la conversación de antes, ¿vale? Exacto. Pero bueno, no sé si aquí tendría sentido o no lo de Dragando, porque al final lo quieres exportar en CSV. Entonces, Sí, sí, sí. Al final el orden no debería. Es como un orden de prioridad que, como veis, sale la flechita para abajo 2 veces, que eso es prioridad baja en Jira. A lo mejor podríamos cambiar y que fuera por prioridad. Hicimos algún experimento y al final lo dejamos así. No recuerdo por qué, sinceramente. No me acuerdo. Pero bueno, esto lo son hicimos cosas todo que podemos ir por defecto y trabajando. ya. Todo por defecto y listo, lo hicimos, más o menos. Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo. Nos pregunta DigiWoman Rep que poner el número de user story y cuántos criterios de aceptación queremos. ¿Te refieres? A como parámetros. Sí, sí, por supuesto, claro. Podemos poner Sí, así. Como veis, esas dime. mejoras me gustan además porque creo que son más personalizables todavía. Porque Sí. al final, al principio no queremos 10, ¿sabes? Como veis, Queremos X. el acceptance sigue Gherkin Structure, comillas, 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 given when Sí, then, ¿no? Dado, qué tal, pero de un modo descriptivo, ¿vale? Sí que hicimos alguna exacto. prueba de que fuera menos descriptivo, pero se vuelve un poquito loco. Entonces, pues, otra vez, Claro, como no deja de ser una POC, tenemos que filtrar un poquito. claro, Dime, de Paul. hecho, se volvía loco porque nuestra idea, o sea, este campo de detalles era realmente una descripción donde todo esto de aquí lo englobamos solo en un campo. Cierto. Entonces, al final vi más útil separarlo en 3 campos y decirle, aquí quiero esto y aquí quiero esto. Porque ponerle como dentro de un mismo campo, como 3 sentencias distintas, como que a veces no me devolvía siempre el mismo formato, ¿vale? Entonces, pues eso lo cambié y a partir de ahí ha quedado bastante mejor, aunque ahora ha hecho lo que ha querido arriba, pero A ver, recordad, mira, una de las cosas, voy avanzándome a cosas, iba a durar media hora, llevamos 34. Todo esto está en GitHub, ¿vale? sí, Ahí lo veis en la pestaña principal, ¿vale? Es decir, todo este código está en GitHub, en el GitHub de Ernie Academy. Lo compartiremos por redes, lo podemos compartir aquí mismo. Pásamelo por Teams si quieres y lo comparto sí, por el porque chat no de me toda la deja a mí plataforma. escribir. Sí, no te preocupes. Ahora lo pondré. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que al final cualquier cambio que queramos o que queráis aportar, pues va a pasar por Paul y por mí, que haremos un code review, ¿vale? Si tenéis mejoras sobre el prompt, por ejemplo, o queréis poneros a trastear el código, feel free, ¿vale? Trastear el código, Paul, no, no, sí, que feel free, cualquier cosa nos ayudará, ¿eh? El prompt, por ejemplo, es lo que os decía, es un poco básico. Si alguno ya tiene conocimientos de prompting, quiere bajarlo, quiere hacer una propuesta, nosotros encantados de oírla, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis, mira, lo voy a pasar ahora, ¿vale? Lo voy a pasar ahora. GitHub. Vale, pasado. Ahí. Lo he pasado solo en aquí, lo tenéis, y lo he pasado solo en todos, lo voy a pasar en todos, ¿vale? ¿Qué más nos quedaba? Paul, ¿había algo más que Pues querías ir a ver? la exportación de CSV, pero bueno, que tampoco es...
que lo veamos, ¿no? Que veamos todo el Sí, ciclo. que Sí. veamos el ciclo completo y ya está, ¿vale? Aquí me da cuenta antes, cuando estaba haciendo la pre-demo, que me faltaba cambiar una cosilla, por eso no se ven las descripciones completas, ¿eh? Pero tengo que cambiarlo. Un mini bug antes. A ver. Vale, pero la idea es que, bueno, me puse a investigar a ver qué formato necesitaba el Jira y al final así lo enchufaba. No tengo acceso a Jira actualmente, entonces no he podido comprobarlo si esto chuta bien, pero bueno, se supone que este formato lo acepta, así que debería ir Sí, bien. en principio no tiene mucho misterio, si no recuerdo mal, Correcto, ¿eh? Es un formato muy simple. correcto. Y ese Y sería el nada, ciclo Paul, entero. dime. Eso sería el ciclo entero. Genial. No sé si tenéis, nos preguntaba David Carmona por ahí, ¿no? Decía que nos sigue por LinkedIn. Mira qué formal parece, ¿eh? Qué guapo. ¿Y puedes descargarte el modelo de día en local para no depender de un servidor? Bueno, actualmente esto tira de OpenAI, tira de ChatGPT a través de la instancia, como hemos comentado al principio. Entonces, pues no puedes descargarte. Lo que sí, pues si cambias la parte del código donde hace la llamada, puedes usar otra herramienta de IA, la que tú quieras. Actualmente usa nuestra AIDA para asegurar eso. Pues aquí en Ernie la tenemos para asegurar esa privacidad. ¿Vale? Pero bueno, sí, claro, ¿no? Paul, al final todo se puede hacer, ¿eh? Cambiarle Sí, el, sí, sí. cambiarle el origen, el destino, perdona, de la llamada a donde la haces y ya está. Incluso si es local también se podría. Correcto. Pues, Paul, yo creo que lo último que nos queda es hablar del futuro, ¿no? Antes compartir, creo que está guay, ¿no? Que confirmemos, nos han dicho, ¿no? Lo del drag and drop y que esto podría afectar a las prioridades, por ejemplo, esto está guay. Sí, sí. Probarlo de la imagen. Yo he hecho un PDF con una imagen de YouTube, no sé qué podría hacer, lo podríamos probar, a ver qué hace, a ver si se entera, o lo podemos probar tranquilamente en otro momento. Eh, No, porque va a no, petar, va a no petar. sé si va a enterar, porque al final lo que hace el PDF es buscar el texto, lo extrae, lo mete en un string y lo Total, enchufa. que Entonces, no se va a yo enterar. creo que se va a volver loco. Pues eso Pero es una posible mejora, ¿vale? ¿Qué más tenías en la cabeza, Paul? ¿Qué me has compartido antes? ¿Qué me has compartido antes? Porque al final esto bueno, es una herramienta, es una POC interna, lo que queremos es que lo usen todos nuestros compañeros de Ernie, ¿no? exactamente. A mí, bueno, aparte de lo que he comentado por aquí, de que todo sea configurable en cada pantalla, que eso para mí estaría bastante guay. Y meterle un poco de autenticación a esto, ¿no? Para que nuestros compis de Ernie puedan usarlo en el día a día. Que al final creo que a alguno le ha gustado por lo que presentamos la semana pasada en una reunión interna y le gustó, entonces estaría guay que lo puedan usar. Sí, hicimos un teaser, como en el cine. Después comentábamos también una idea loca de nuestro compañero Josep, que era incluso pedirle mockups. Al Ah, final, sí. igual que tenemos acceso o podemos hacerle una consulta, al ser un LLM, sabemos que hay LLMs como DALI que te pueden hacer una imagen, ¿no? Pues ¿por qué no probar a ver si de alguna manera nos puede generar alguna mockup con colores neutros? Porque al final el contexto, le podemos dar el contexto que es, ¿no? Ahora me estoy imaginando, es una autentificación de usuarios, ¿no? Autenticación de usuarios, joder, me cuesta a veces decir esto. Pues yo qué sé, si quieres definir las 4 interfaces que necesitas, obviamente después de cada cliente tendrá su look and feel distinto, pero sí podemos pedirle algo en rollo dibujo para que vea la configuración o cualquier cosa. Podemos intentarlo. Puede ser muy guay al final, ya no como un documento, la idea, Paul, cómo lo veo, ya no como una cosa que vaya, ¿no? A este mockup lo vamos a implantar, sino, por ejemplo, puede ser un paso para discutir. Mira, genero las user stories, genero un mockup y, pues esto no me gusta aquí, lo muevo aquí, ¿no? Y con 5 minutos y un boli, resulta que tienes más rápido el look and feel que quiere el usuario que solo con user stories y sin ningún dibujo, ¿eh? No lo sé, a lo mejor es una locura, pero me gustó la idea, la verdad. Podríamos valorarlo, sí. Y ya está, por nuestra parte. No sé si tenéis algún comentario más online o cualquier cosa, algo que queráis compartir, más de lo que habéis hecho, cosa que os agradezco tanto a DigiWoman, a David Walker, al alter ego de Paul.
a Maron / 91 y a Loquito446. Me encantan los es que me vuelven loco los nicks de Twitch. Que dice que fuá, lo voy a mostrar en pantalla. Sí, ¡Fua! sí, sí. ¿Cuánto tiempo sin ver a Paul? ¡Fua! ¡Fua, loco! ¡Fua, loquito! Dicho lo cual, si no tenéis más preguntas ni nada, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Muchas gracias a todos por Sí. los que os habéis pasado por aquí. Espero que haya sido de Muchas gracias, chicos. vuestro interés. Espero que este nuevo horario también vaya mejor, ¿no? Aquí a las 5 que nos podáis poner, como al final, bueno, hay cierta pantalla, pero podéis escucharnos, que sabemos cuando los hacíamos a las 6, pues todos tenemos cosas que hacer after work, así que era un poco complicado. Y nada, Paul, mil gracias. No sé, ¿quieres añadir tú algo más? Nada, poco más que añadir de mi parte. Gracias a ti también por este rito, que ha estado hasta divertido. Pues sí, pues nada, oye, denle like y suscríbanse. Seguidnos en campanita. mi Academy. Exacto, cling, cling. No habrá vídeo de fondo porque aún no domino StreamYard y seguro que la estoy liando, ¿vale? Pero oye, gracias por venir. Esto es en mi Academy desde Ernie para bueno, compartir con vosotros un poco qué hacemos y en este caso pues novedades. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, nos contactáis a través de LinkedIn, a través de Twitch o a través de YouTube o pues yo qué sé, un mail a info@veterask.ernie, que bueno, yo qué sé, tampoco es el mejor. Un abrazo para ti. Y no voy a decir este nick, pero también te damos un abrazo, ¿vale? Gracias a todos y nos vemos. Besitos. Nos Adiós. vemos. Hasta luego.